Sin querer sacar una enseñanza alada de los cabellos, hoy quiero disfrutar el honor de compartir con ustedes algo que titulo Unos verbos en la Biblia. Sé que ustedes y yo hemos oído bastantes interpretaciones o ejecuciones o aplicaciones que se le dan al tema de los verbos, de la importancia que ellos tienen en cuanto al uso que se les da, depende la acción o depende el contexto en que puedan ser aplicados. Pues bueno, en la Biblia aparece una cantidad de verbos y permítanme tomar algunos de ellos y así ilustrar enseñanzas que pueden ser aplicadas permanentemente en nuestra vida, obviamente para encender las luces que nos ayudan a alumbrar el camino interesante por donde vamos. Cuando digo luces es porque la palabra de Dios, según dice el sabio Salomón en su gran libro de Proverbios, dice que ella es lámpara a nuestro camino, pero que también es lumbrera a nuestros pasos. Ella tiene la virtud de alumbrar. Y de hecho Jesús dice que nosotros estamos diseñados para ser luz del mundo. A medida que interiorizamos y que nos convertimos en esos contenedores de la palabra de Dios, entonces nos convertimos en esa luz que es tan necesaria. Necesaria para poder brillar, poder alumbrar a otros, a tantos que lo necesitan, y también necesaria porque nos ayuda a tener más claridad en el transcurso de nuestra vida. El primer verbo que quiero que le demos un vistazo aquí en la Biblia es el verbo amar. De ese sí que hay demasiada tela para cortar. El verbo amar. Yo, al igual que ustedes, he trasegado harto con el poder entender la acción y el verbo amar. Y los estudiosos se atreven a decir que amar no es algo distinto a una decisión. Aquí viene lo importante. Es una decisión que debería tomarse todos los días. O sea que no debemos de amar cada año o cada fecha de amor y amistad, sino que amar es un verbo que al conjugarlo en nuestra vida deberíamos hacerlo diariamente. Porque amar no es algo que se pueda manifestar solo con palabras. Amar tiene que ver o va a involucrar indiscutiblemente nuestras acciones. Me encontré con un versículo donde el apóstol Pablo, que habla magistralmente sobre el amor, en la primera carta que él le escribió a la iglesia en Corinto, en su capítulo 13, el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y él dice, estos tres, y aquí viene, la cereza del pastel, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, es muy importante tener esperanza. Es demasiado importante tener fe. Si paramos uno al lado del otro, la fe, la esperanza y el amor, Pablo dice, el amor tiene más estatura, el amor es más grande, el amor es mayor que ellos. Entonces, listo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esperanza hay muchas cosas que nos llenarían de angustia, pero la gran sazón a tener una vida de esperanza y una vida de fe es el amor. Sin amor vamos a ser como címbalos que retiñen, como un recipiente que suena. Amar es uno de los verbos claves a conjugar en nuestra vida.
Pero hay otro verbo que podemos también darle un vistazo a la luz de la Biblia, y es el verbo comunicar. La comunicación, no sé cuántos en algún momento, cuando hicieron una lectura de algo que pasó, dijeron esta expresión: eso fue teléfono roto, puro teléfono roto, o sea, una mala comunicación. Otras personas dicen, ay, cuando no les expresamos algo o cuando no fueron bien informados, a veces jocosamente dicen, bueno, pues la bolita mágica yo la vendí hace tiempo o se me perdió. O sea, tenían que haberme comunicado. La comunicación tiene unas virtudes demasiado valiosas. La comunicación edifica. También la comunicación sana. Pero escucha esto, por favor. La comunicación evita conflictos innecesarios. Comunicar es una virtud, es un arte. Si algo tenía Jesús, es que él sabía comunicar. Las parábolas tenían ilustraciones. O sea, era un comunicador impresionante. Qué bueno que en nuestra vida desarrollemos la facultad de comunicar. Y hablando Pablo de la comunicación saludable que no genera esos desacuerdos eternos, él dice así en Efesios 4:29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Pablo aconseja que cuando nosotros nos comuniquemos, usemos palabras que no sean obscenas. Las palabras obscenas llevan una triple dosis de ofensa. Esas palabras descalifican, hacen uso de los defectos de las personas o las discapacidades y lo hacen de una manera despectiva. Entonces, es ahí que el comunicador, la persona que quiere expresar algo en ventas, en la predicación del evangelio, en el lenguaje familiar, en los acuerdos que hay en sociedades, en un viaje, en un proyecto, es ahí donde el comunicador cobra valor, su lenguaje se aquilata y tiene mucha riqueza. Y Pablo, y quédate con ese consejo, cuando comuniques, qué bueno que saques de tu lenguaje de comunicar las palabras obscenas y que lo que expreses edifique al oyente, que sea de bendición para aquella persona que le escuche. El verbo comunicar. También hay otro verbo que la Biblia tiene demasiada riqueza en eso. Es el verbo soñar. Soñar nunca estará desvinculado de la fe. Soñar con fe tiene la capacidad como de tocar el botón o pachar el botón que abre el corazón a los planes que Dios tiene para nosotros o para nuestro futuro. Entonces, uno escucha y conoce personas que ellos se autocalifican como soñadores, pero un soñador que sus sueños no vayan en el mismo carril, en la misma autopista, en la misma avenida por donde van los planes de Dios, obviamente es un soñador que la vuelta que le va a tocar dar para hacer realidad eso, le va a desgastar mucho la vida, le va a tomar más tiempo de lo que se podría considerar. Entonces soñar, repito, es aquella capacidad de creer con fe y eso abre el corazón y nos conecta con los planes de Dios. ¿Qué ocurre cuando un soñador está conectado con los planes de Dios? Mira lo que ocurre. El profeta Jeremías en su capítulo 29,
El versículo 11 lo plantea así. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Esos son los planes de Dios. Yo le pido al Señor que tus sueños estén alineados con los planes de Dios, con los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos, planes acerca de nosotros que tienen un ingrediente y es únicamente hacernos el bien. Dios no tiene ningún plan, ningún interés en meternos zancadilla. Dios no es el palo que se le mete a la rueda en el proceso de hacer su voluntad. Él no nos detiene, Él nos direcciona, Él nos enseña y nos dice, muchachos, tengo buenos pensamientos para con ustedes, planes correctos que traen paz y que no traen mal. El otro verbo interesantísimo a conjugar es el verbo creer. Ese es vital. Creer no es otra cosa más que confiar en Dios. Pero confiar en Dios aun cuando no vemos el camino completo. Así de sencillo. Eso es creer. Ustedes recuerdan que el Señor, cuando resucitó, entró donde estaban los discípulos y los saludó a ellos, pero se dirigió específicamente a Tomás. Porque cuando Tomás escuchó los anuncios que referían que Jesús había resucitado, Tomás decía, no, un momentico, yo sí no creo eso. Ese cuento, esa película está muy apretada, yo no creo en eso. Yo hasta no meter mi mano en su costado y mi dedo en su mano, yo no voy a creer. Y hay personas que están un poco desenfocadas y ellos sacan pecho y dicen, no, yo sí soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Ahí hay un desenfoque, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, creer tiene bastante relación con poder concebir aquello que todavía no vemos, pero que sencillamente lo podemos creer. A Pablo lo pusieron entre la espada y la pared y le preguntaron, le consultaron sobre el tema de la fe. Y él en su carta, su segunda carta a Corintios capítulo 5, el versículo 7, y ahí uso ese versículo para conjugar el verbo creer, porque estamos hablando de unos verbos en la Biblia. Y entonces él dice, porque por fe andamos, no por vista. Permite que el Espíritu Santo te ayude a conjugar el verbo creer en ese contexto. Ustedes y yo estamos llamados, inspirados, dotados por Dios a través de su palabra y su presencia para funcionar por fe, andar por fe y no por vista. Eso es una gran virtud. Permítanme recordarles a ustedes, por favor, haciendo un paréntesis, en esta gran enseñanza, en esta clase que estamos dando sobre algunos verbos en la Biblia, para decirles que con mi esposa Tina, hace más de 30 años, hemos disfrutado el honor de atender personas, parejas, empresarios, comerciantes, jóvenes emprendedores, profesionales, personas que han enfrentado enfermedades. Recuerdo un hombre que duró 180 días sin dormir, 6 meses, estaba al borde de la locura. Yo recuerdo que yo pasaba a predicar y él estaba ahí sentado y yo lo veía con sus ojos exaltados, así, daba como miedo verlo por la misma situación que él estaba viviendo.
de repente un día el Señor tocó su cuerpo y lo sanó. Fueron muchos los momentos cuando nos sentamos a hablar con él. De repente un día el Señor lo sanó y durmió 72 horas, 3 días seguidos sin parar, sin despertar. Le dijimos a su esposa, tranquila, déjalo. No estábamos pidiendo 6 meses que durmiera, ahora que se quedó dormido, déjalo. Si en algún momento, si estás aquí en Bucaramanga o en el área metropolitana y pudiéramos sentarnos a tomarnos un café o encontrarnos aquí en nuestra oficina, será un honor recibirles. De lo contrario, ahí te dejo a pie de página mi correo para que por favor me escribas. Haremos una cita. Si es en otra ciudad o en algún otro lugar, podemos hacerlo de manera virtual. Pero claro que estamos listos para acompañarte en un proceso de avance en tu vida. Estaré muy atento a que me escribas. Continuamos con esta bonita enseñanza y entramos ya en la recta final, hablando sobre algunos verbos en la Biblia. Y aparece el verbo superar. Ese es un verbo interesantísimo. Los papás deseamos que los hijos se superen. El jefe, el dueño de empresa cree y espera que todas las cosas se puedan superar. Yo llegué a creer o a llegar a la convicción que superar se puede con Dios. O sea, con Dios, superar las pruebas, ellas pueden ser transformadas en oportunidades de fortaleza. Para mí, superar tiene ese contexto. Es agarrar y convertir las pruebas en fortaleza. Si hablamos de personas que llegó a tener pruebas difíciles, pruebas muy complicadas, desde ser mordido por una serpiente que era letal, también encontrarse náufrago en alta mar, se vio en situaciones donde estuvo en peligro de muerte con gente de gobierno que quería matarlo, habló de Pablo. Él, frente al tema de superar y conjugar ese verbo en la vida, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un activador, ese es un combustible. Cada vez que nosotros podamos recitar ese versículo, aplicarlo, estamos trabajando ese verbo superar. Si hay algo que nos puede ayudar a superarnos, es creer que en Cristo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. Eso frente al verbo superar. Y hay otro verbo también quiero elaborar con ustedes en eso, y es el verbo crecer. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura y en conocimiento y en gracia. Y crecer, cuando hablamos del crecimiento espiritual, porque podríamos hablar de otro tipo de crecimientos, pero si es vital en una persona, es el crecimiento espiritual y el crecimiento, ese tipo de crecimiento demanda constancia, demanda también humildad y disposición para aprender. Es difícil que una persona arrogante pueda crecer. El arrogante le ocurre algo, va perdiendo estatura, va perdiendo posibilidad de crecer, de crecimiento. El apóstol Pedro, que fue un hombre que llegó a Jesús estando fracasado, intentando todas esas noches sin pescar nada, Pedro nos aporta algo sobre el tema de crecer, y dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro encontró un algo en el cual crecer. Encontró un área de la vida en la que para él le llegó a ser muy importante crecer, y era crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te animo para que en tu vida espiritual, para que en tu proyecto de fe en el Señor y de crecer en Jesús, puedas cada día avanzar más, que puedas crecer. Que al pasar los años tú digas, wow, yo recuerdo que antes me enojaba por todo, ahora tengo la virtud de manejar todo con sabiduría, con paciencia. Has crecido en esa gracia,
en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro verbo, para mí este es un verbo bonito, que estamos llamados también a conjugarlo en nuestro diario vivir, y es el verbo sonreír. Hay una reciente canción de Daddy Yankee que dice: sonríele a la vida, que la alegría cura el alma. Claro que sí. Él tiene razón, el compositor de esta canción, porque alguien dijo que una sonrisa puede ser un reflejo de esperanza y una bendición para otros. Tú no sabes cuándo puedes hacer bien con la sonrisa para alguien, o con alguien, o cuando le sonríes a alguien. Una sonrisa es muy saludable, no te hace daño, no te desgasta, no te saca líneas de expresión en tu rostro. Por el contrario, cuando sonreímos, ocurre algo, y permítanme decirlo como lo descubrió Salomón. Salomón era más que un científico, era un hombre que podía catar los principios y saborear y decir: wow, aquí hay demasiado sabor. Y él encontró que en la sonrisa hay algo. Dice en su majestuoso libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 13, dice: el corazón alegre hermosea el rostro. La alegría de tu corazón no se limita solo a la sonrisa, pero es parte. Cuando alguien está alegre en el corazón, tiene un arsenal de virtudes para rejuvenecer el rostro. Y parte de esas virtudes es sonreír. Cuando alguien deja de sonreír, es como que se apaga de alguna manera parte de su vida. Permite que a diario puedan salir sonrisas de ti para otros. Sonríe. La alegría trae sanidad, cura el alma. Y para cerrar, hay un verbo que encapsula todo lo que hemos hablado. Estamos hablando de verbos en la Biblia. Esa es como la reflexión, unos verbos en la Biblia. Y para finalizar, hablo del verbo guardar. Mira cómo dice Salomón: sobre toda cosa guardada. Si hay cosas que tienen la virtud o el cuidado de guardarlas, no por envidia, sino darles el uso correcto o el sitio correcto para que no sean hurtadas, para que no se pierdan, para que no se dañen, aparece eso: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me preguntarás, Pastor Jesús Díaz, ¿cómo se guarda el corazón? Las cosas que vamos aprendiendo de Dios es importante agarrarlas y guardarlas. Porque cuando nosotros guardamos lo de Dios, estamos guardando el corazón. Y guardar el corazón nos protege de decisiones que dañan nuestra paz. La gente que no guarda el corazón son personas muy propensas a ser conflictivas, vengativas, rencorosas, odiosas, tóxicas. Por eso, que Dios te ayude y que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón. Y por eso, repito de nuevo, conjugamos ese verbo, el verbo guardar. Amigos, la Biblia no es un libro de religión, es un manual de vida. En ella hay tantos verbos. Nos tomarían horas. Imagínate si habláramos del verbo vivir. Hay una riqueza enorme. Si habláramos del verbo perdonar. Si agarráramos otros minutos para hablar del verbo restaurar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida están necesarias de una restauración?
Quiero orar. Señor, te presento a todos mis amigos que amablemente se han inscrito, se han suscrito en mi canal. Yo oro para que ellos puedan conjugar todos los días de su vida esos verbos de los que hemos hablado. Y hemos tomado una escritura para ilustrar cada uno de esos verbos. Que ellos se queden con esa riqueza y que ella les ayude a tener éxito, a ganar, a bendecir a otros mientras transcurre la vida. Amén. Hasta una próxima oportunidad en la cual disfrutaré de nuevo compartir con ustedes. Recuerden, nos vemos en el camino. Hasta pronto.